My Hero Academia. El don del dragón. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 166. A la mañana siguiente, el entusiasmo de Tatsumi por continuar su entrenamiento de vuelo se vio recompensado con los métodos brutales e inflexibles de Akame. No lo llevó a la pista de entrenamiento, sino al borde de un acantilado escarpado al final de la propiedad de la villa, donde olas espumosas se estrellaban contra las afiladas rocas. La brisa marina soplaba con fuerza, trayendo consigo un aroma a sal y desafío. Tu objetivo es esa gran roca de allá, dijo Akame, señalando un farallón que se alzaba firme a unos 100 metros del borde del acantilado. Vuela hasta allí, toca su cima y regresa. Ahora mismo. Antes de que Tatsumi pudiera protestar o siquiera prepararse, un fuerte empujón de Akame lo hizo perder el equilibrio. El mundo pareció dar un vuelco al caer del acantilado. El instinto se apoderó de él. El pánico lo invadió. Incursió. Su armadura se formó en el aire y, con un grito de frustración, intentó desplegar sus alas. Una explosión de energía surgió de su espalda, pero en su pánico, la forma era imperfecta. Un ala era más grande que la otra, lo que lo hacía girar sin control en el aire como una hoja que cae. Aleteó desesperadamente, no para volar hacia adelante, sino solo para frenar su mortal descenso. Logró esquivar las rocas afiladas y aterrizó con fuerza en el agua fría del mar. El impacto lanzó una lluvia de agua al aire. El agua salada que se filtró por las grietas de su armadura le picó. Fracaso. La voz de Akame llegó desde lo alto del acantilado, sin la influencia del viento. Otra vez. Durante las siguientes horas, el proceso se repitió. Akame lo empujaba, él caía, presa del pánico, e intentaba volar. Cada intento era ligeramente mejor que el anterior. Empezó a comprender que no se trataba de la potencia del aleteo, sino de pequeños ajustes intuitivos. Desplazar ligeramente el peso de su cuerpo, modificar el ángulo de sus alas una fracción de grado, sentir la corriente del viento y no luchar contra ella. No se trataba solo de activar una habilidad. Era un arte, el arte de sobrevivir aprendiendo a caer. En una sala de reuniones fría y estéril en la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, HPSC, el ambiente era tenso. La presidenta de la comisión, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, observaba atentamente a sus subordinados sentados alrededor de una larga mesa. El informe de Endeavor en la conferencia de prensa fue demasiado vago, dijo con voz cortante. Una nueva organización de villanos no basta. Quiero nombres. Quiero afiliaciones. Quiero saber por qué un incidente a alta magnitud pudo ocurrir justo delante de nuestras narices. Los funcionarios se miraron unos a otros con nerviosismo. La mirada del presidente se posó entonces en Aux, quien permanecía sentado tranquilamente, jugueteando con una de sus plumas rojas entre los dedos. Aux. Tu red de informantes es la mejor. El Frente de Liberación Paranormal ha estado demasiado tranquilo últimamente. Es antinatural. No me gusta este silencio. Todavía se están lamiendo las heridas tras el incidente de Deika, respondió Aux con tono despreocupado, ocultando sus meticulosos cálculos. Y probablemente estén tan confundidos como nosotros sobre el incidente de la isla. Un poder de esa magnitud, surgido de la nada, nos pone a todos en guardia. No necesito cautela, necesito resultados, interrumpió el presidente. Encuentra algo que podamos usar. Quiero saber qué planea Shigaraki a continuación. No me decepciones. Aux simplemente asintió, con una leve sonrisa en el rostro. Por supuesto, señora presidenta. Siempre consigo lo que quiere. Sintió la presión de ambos lados, un juego peligroso en la cuerda floja. Tenía que proporcionar a la comisión la información justa para mantenerlos satisfechos, sin revelar jamás las verdaderas piezas que estaba manipulando. Esa noche, Tatsumi estaba sentado en la terraza de la villa, dejando que la brisa nocturna calmara sus músculos doloridos. Aún sentía la sensación de caer con cada respiración. Un entrenamiento duro, ¿eh? Aux emergió de la oscuridad con 2 latas de refresco. Le lanzó una a Tatsumi. Akame tiene un método de enseñanza directo, respondió Tatsumi, atrapando la lata. Está forjando un arma. Y tú eres la más importante, dijo Aux, sentado en la silla junto a él. Contempló el océano oscuro. Tu habilidad de volar no es solo para el combate.
La movilidad aérea tridimensional cambiará por completo nuestra forma de infiltrarnos y atacar. Dio un sorbo a su bebida. Tu entrenamiento está casi completo. Una vez que domines el vuelo con seguridad, tendrás tu primera misión como fantasma. Tatsumi se giró, su atención capturada. Una simple misión de reconocimiento, continuó Aux. Hay un campo de entrenamiento remoto en las montañas que sospechamos es un centro de reclutamiento del PLF. Nadie puede acercarse por tierra sin ser detectado. Pero alguien que pueda volar silenciosamente al amparo de la noche. Eso era todo. Un objetivo concreto. No solo un entrenamiento interminable, sino una aplicación real. Una oportunidad para empezar a luchar. Aux lo miró con una expresión más seria que de costumbre. Llevas una carga que ningún niño de tu edad debería tener, muchacho. Asegúrate de no perderte en el proceso. Esas palabras, un reconocimiento sincero y poco común del héroe alado, tocaron algo dentro de Tatsumi. Tras la marcha de Aux, Tatsumi no pudo quedarse quieto. Impulsado por la conversación y la promesa de una misión real, regresó al borde del acantilado. La noche estaba tranquila, con solo el sonido de las olas como música de fondo. No esperó un empujón. Esta vez, tenía un propósito claro. Sintetizó todo lo aprendido. El concepto de rescate de Akame, la resistencia bajo presión de Endeavor y un objetivo táctico de Aux. Su meta. Volar hasta ese pilar de roca y regresar. Respiró profundamente y saltó hacia la oscuridad. Las alas del dragón surcaron el aire, formándose a la perfección en un instante. El viento intentó empujarlo, pero esta vez no luchó a ciegas. Se inclinó ligeramente, aprovechando el impulso del viento para impulsarse hacia adelante. Batió sus alas con un ritmo fuerte y constante, cada movimiento con un propósito. Se lanzó sobre las aguas oscuras, su sombra dividiendo el reflejo de la luna en la superficie del mar. Llegó al pilar de roca, tocó su cima con la punta de su dedo acorazado y luego giró suavemente en el aire. El viaje de regreso se sintió más fácil, más seguro. Con unos últimos aleteos, aterrizó de nuevo en el borde del acantilado, tropezando ligeramente, pero manteniéndose erguido. Lo había logrado. Se quedó allí, jadeando, con sus alas plateadas desplegadas majestuosamente bajo la luz de la luna. Miró el oscuro horizonte, hacia las montañas que Aux había mencionado. Muy bien, Aux, pensó. Ya casi estoy listo. El día siguiente no comenzó con entrenamiento físico, sino con una fría tensión en la sala de guerra de la villa. Un mapa de las montañas de la prefectura de Yamanashi se mostraba en la mesa holográfica, con un círculo rojo marcando la ubicación del objetivo. Esta era la sesión informativa de la misión para la primera incursión de Tatsumi como agente de su alianza secreta. Operación Ojo de Bud, dijo Aux con tono profesional, sin rastro de su habitual naturalidad. El objetivo es simple. Infiltración, observación y exfiltración. Sin ser detectados. Amplió una imagen satelital del objetivo, que mostraba un complejo de edificios de madera que parecían un antiguo campamento maderero. Nuestra información muestra una importante actividad del PLF aquí. Necesitamos confirmación. Su tarea. Obtener grabaciones visuales de todo el complejo, identificar la cantidad de personal, el tipo de entrenamiento que están realizando y, si es posible, identificar a los miembros de alto rango presentes. Entran al anochecer y salen antes del amanecer. Aux miró fijamente a Tatsumi. Y esta es la orden más importante. No te enfrentes. Bajo ninguna circunstancia. Eres un fantasma. Si te ven, la misión será un fracaso. ¿Entendido? Entendido, respondió Tatsumi, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cuando estás en el aire, eres más vulnerable cuando estás quieto o volando en línea recta, añadió Akame, de pie en un rincón de la habitación. Usa las nubes y las curvas de nivel de las montañas como manta. Nunca vueles directamente hacia el objetivo. Acércate desde una dirección inesperada. Piensa en ti como el viento, no como un pájaro. El viento no tiene una trayectoria predecible. Antes de partir, Tatsumi recibió algunas mejoras en su armadura. No armas, sino equipo de apoyo. Una lente de cámara de alta resolución integrada en el visor de incursión y un enlace de comunicación seguro conectado directamente con AUX. Ya no era solo un luchador. Era un agente de reconocimiento. En un puesto de guardia en el remoto campo de entrenamiento en las montañas de Yamanashi, dos soldados del Frente de Liberación Paranormal se apoyaban en sus rifles, expulsando vapor en el aire frío de la noche. Odio las patrullas nocturnas, se quejó uno, ajustándose el cuello.
Aquí no hay nada más que árboles y animales salvajes. ¿Por qué tenemos que vigilar este lugar remoto como si fuera Fort Knox? Órdenes son órdenes, respondió su compañero mayor. El teniente dijo que este lugar es crucial para entrenar a los nuevos reclutas sin que los héroes nos vean. Así que montamos guardia. Al menos es mejor que la ciudad, donde cualquier rincón podría tener un héroe disfrazado. Aún así, este lugar da miedo por la noche, murmuró el joven soldado. A veces juro que oigo algo en el viento, como un silbido extraño. El soldado mayor resopló. Es solo el viento de la montaña que atraviesa las rocas. Le estás dando demasiadas vueltas. Nada puede llegar aquí sin activar al menos una docena de sensores de vibración y calor. Continuaron su patrulla, sin saber que la verdadera amenaza no vendría de tierra. A miles de kilómetros de distancia, en una interminable llanura helada en el extremo norte de Siberia, donde la temperatura podía congelar el aliento en un instante, se acababa de completar una aterradora obra maestra. Un monstruoso gigante, conocido como el terror local, permanecía congelado para siempre en una pose rugiente, con los ojos desorbitados por la conmoción y una gruesa capa de hielo cubriendo su denso pelaje. Sdeat posó suavemente la palma de la mano sobre la estatua de hielo, sintiendo la última vibración de la vida que había extinguido. Suspiró y una nube de vapor blanco escapó de sus labios. Aburrido, le dijo a la estatua congelada. Sin resistencia. Sin pasión. Solo fuerza bruta sin sentido. Se giró, su capa de general ondeando en la tormenta de nieve que había creado inconscientemente. Sus ojos azul hielo miraban fijamente el horizonte infinito, pero su mente estaba en otra parte. Ese chico, Tatsumi, susurró al viento aullante. Era diferente. En sus ojos, incluso al borde de la derrota, había un fuego que se negaba a extinguirse. Un fuego que se atrevió a desafiar mi eterna tormenta de hielo. Una sonrisa tenue y peligrosa se dibujó en sus labios. Quiero sentir ese fuego de nuevo. Quiero verlo crecer más fuerte, lo suficientemente fuerte como para desafiarme de verdad. Y entonces, será divertidísimo extinguirlo para siempre. La tercera amenaza en esta guerra a tres bandas estaba esperando, saboreando la anticipación de su próxima cacería. Esa noche, bajo un cielo sin luna, una sombra plateada se alzaba al borde del acantilado de la villa. Incursio se sentía como una segunda piel, y el comunicador en su oído crepitaba suavemente. Halcones, estoy listo, la voz de Tatsumi era tranquila y controlada. Alto y claro, ojo de Bud, respondió la voz de Aux desde el otro extremo. Están listos para partir. Recuerden las reglas. Entren, tomen las fotos, salgan. No dejen rastro. Comprendido. Sin dudarlo, Tatsumi saltó del acantilado. Sus alas de dragón se desplegaron con un poder silencioso, atrapando el aire y empujándolo hacia arriba, hacia la oscuridad de la noche. Voló, no con el pánico de los días anteriores, sino con un propósito firme. Ascendió alto antes de girar bruscamente, ocultándose entre las nubes bajas. El viaje fue una danza silenciosa entre él y la noche. Sintió el viento frío en su armadura, vio cómo las centelleantes luces de la ciudad, allá abajo, daban paso lentamente a la oscuridad total de las montañas. Siguió el consejo de Akame, cambiando de altitud y dirección al azar, convirtiéndose en un fantasma en el cielo. Después de casi una hora, lo vio. Un rayo de luz en un mar de oscuridad. El campamento del PLF. Volaba en círculo sobre él, un anillo invisible en el cielo, como un águila observando a su presa. Activó la función de grabación de su casco, y su lente óptica amplió la imagen con increíble precisión. Pudo ver a los guardias patrullando, los barracones de madera y un gran campo de entrenamiento en el centro del complejo. Tras asegurarse de que el perímetro estuviera libre de vigilancia aérea, comenzó a descender en una espiral amplia y silenciosa. Era hora de observar más de cerca. Su respiración era regular, su corazón latía con adrenalina fría. Ya no era solo un estudiante héroe. Era un agente en una guerra en la sombra. Voy a entrar, susurró en el silencioso canal de comunicación. El frío a gran altitud era cortante, penetrando incluso la capa protectora de Incursio. Tatsumi volaba en absoluto silencio, acompañado únicamente por el suave susurro del viento alrededor de sus alas de dragón. Abajo, las montañas parecían la gigantesca columna vertebral de una criatura dormida bajo el aterciopelado manto de la noche. Su primera misión había comenzado, y cada nervio de su cuerpo estaba tenso por la concentración. Recordó las palabras de Akame. Piensa en ti como el viento, no como un pájaro.
Eso significaba que no podía depender solo del poder. Tenía que integrarse al entorno. Cuando una fuerte ráfaga de viento venía del oeste, no luchaba contra ella. En cambio, plegaba ligeramente su ala derecha, dejando que el viento lo impulsara en un suave arco, conservando energía y haciéndolo parecer una anomalía natural, no un intruso. Cuando la pálida luz de la luna se coló entre las nubes, amenazando con iluminar su armadura plateada, se concentró por completo. No solo deseaba ser invisible. Intentó proactivamente alterar las propiedades de su armadura. La superficie brillante de incursión se atenuó lentamente, adquiriendo un gris mate que absorbía la luz, un camuflaje instantáneo nacido de su recién descubierta voluntad y control. Tras unos minutos que parecieron horas, llegó sobre el objetivo. Desde una altitud de 1000 metros, el campamento del PLF parecía un conjunto de luciérnagas aisladas en un océano de oscuridad. Voló en círculos en silencio, con la lente óptica de su casco activa, enfocando la escena con increíble detalle. Encontró el lugar perfecto. Una rama gruesa cerca de la copa de un pino gigante que se alzaba en el límite del campamento, completamente oculto entre las sombras. Con su recién adquirida gracia, aterrizó sin hacer ruido, plegando las alas suavemente contra su espalda. Desde allí, era un dios invisible que observaba. Su visor comenzó a registrar. Documentó todo. La disposición del cuartel, las rutas de patrulla de los guardias, el tipo de armas que portaban, rifles de energía estándar, y un campo de entrenamiento brutal, lleno de barro y alambre de púas. Su atención se centró en una tienda más grande en el centro del campamento, más vigilada que las demás. La tienda de mando. En la oscura sala de guerra de la villa, solo la luz de los monitores iluminaba los rostros tensos de Aux y Akame. Una pantalla mostraba una imagen térmica borrosa del campamento, con una pequeña señal de calor Tetsumi inmóvil en su borde. Otra pantalla mostraba las ondas de audio del silencioso canal de comunicación, captando solo ocasionalmente el sonido de la respiración controlada de Tatsumi. Está en posición, susurró Aux, con la vista fija en la pantalla. Estable y sin ser detectado. Lo fácil ya pasó, respondió Akame sin pestañear. El verdadero desafío comienza cuando tiene que volver a moverse. O cuando ocurre algo inesperado. El instinto es el mayor enemigo en una misión como esta. Aux asintió, incapaz de discutir. Había entrenado al chico en estrategia, pero Akame lo había entrenado para la guerra real. Solo podía esperar que las lecciones fueran suficientes. Cada minuto que pasaba parecía una hora. La seguridad del chico, el secreto de su alianza y el frágil equilibrio de la guerra a tres bandas dependían del silencio de esa señal de calor en el monitor. Dentro de la cálida tienda de mando, un hombre corpulento, rapado y con una cicatriz en la mejilla, le gritaba a uno de sus subordinados. Se llamaba Kageyama, el comandante del campo de entrenamiento. Su don, aroma de competidor, le otorgaba un olfato increíblemente agudo, capaz de detectar adrenalina, miedo y otras anomalías en el aire. Tu informe de patrulla es inútil. Gruñó Kageyama, golpeando la mesa con un datapad. Acabas de escribir todo despejado. Quiero detalles. ¿Hubo huellas inusuales de animales? ¿Cambiaron los patrones del viento? El más mínimo detalle podría ser señal de un intruso. Lo siento, comandante. No pasó nada raro. Respondió el soldado, temblando. Kageyama resopló y lo despidió. Caminó hacia la entrada de la tienda, respirando profundamente el aire nocturno. Su agudo olfato cartografió los aromas circundantes. El aroma a tierra húmeda, savia de pino, el sudor de los reclutas y el humo de la cocina. Todo era normal. Pero, había algo más. Algo muy tenue, casi inexistente. Un extraño olor a ozono, como el aire después de un pequeño rayo, mezclado con un aroma que no pudo identificar, un aroma que se sentía antiguo y poderoso. Murmuró. Probablemente sea solo mi imaginación. Regresó a su tienda, pero la inquietud persistía en su mente. Desde su posición, Tatsumi vio al comandante salir y oler el aire. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Lo habrían detectado? Pero el hombre volvió a entrar. Tatsumi dejó escapar un suspiro de alivio y se concentró en su misión. Había registrado suficientes datos generales. Ahora necesitaba rostros. Apuntó con su cámara a la tienda de mando, esperando que el hombre volviera a salir. Justo entonces, su atención se desvió. La puerta de uno de los barracones se abrió y un grupo de jóvenes con aspecto magullado fue conducido a una segunda arena de entrenamiento, más oculta. Eran nuevos reclutas.
Un instructor cruel comenzó a gritarles, obligándolos a realizar ejercicios físicos imposibles. Un recluta, un chico flacucho de unos 15 años, tropezó y cayó al barro. El instructor no lo ayudó. En cambio, le dio una fuerte patada en el estómago. El chico tosió, intentando levantarse, pero una segunda patada lo mantuvo en el suelo. Algo dentro de Tatsumi se rompió. Era una visión que había visto innumerables veces en su antiguo mundo. El fuerte oprimiendo al débil. Su corazón de héroe, el espíritu de Night Raid que defendía al pueblo, le gritaba que interviniera. Podría llegar en un instante. Un golpe rápido, y ese instructor nunca volvería a lastimar a nadie. Su instinto de dragón se despertó, percibiendo a la presa que merecía castigo. Las garras de energía con las que había entrenado casi se formaron en las yemas de sus dedos antes de que las reprimiera con fuerza. No te involucres. La voz de Aux resonó en su mente, fría y absoluta. Esta era su prueba. No una prueba de fuerza ni de velocidad, sino de disciplina. Una prueba para elegir una victoria estratégica a largo plazo sobre la satisfacción moral a corto plazo. Con un sabor amargo en la boca, Tatsumi se obligó a permanecer inmóvil. Pero hizo lo segundo mejor. Apuntó su lente a la brutal escena, grabando cada patada, cada gemido. El rostro del instructor quedó claramente grabado. Esto ya no era solo un campo de entrenamiento. Era un campo de tortura. Esta información era invaluable. Tras unos minutos de agonía, supo que ya era suficiente. Tenía que irse antes de que se le acabara la suerte. Con movimientos extremadamente lentos y controlados, se preparó para volar, con los músculos tensos. De repente, desde el interior de la tienda de mando, Kageyama salió disparado, con la cabeza inclinada hacia el árbol donde estaba Tatsumi. Seguro que vuelo ozono desde ahí. Tatsumi se congeló. Lo atraparon. No había tiempo para pensar. Saltó de la rama, desplegando las alas, y con un aleteo poderoso y desesperado, se elevó hacia arriba, hacia la protección de las nubes. ¡Ay! Gritó Kageyama, señalando la sombra que se movía velozmente. Activen las defensas aéreas. Derriben esa cosa. Las sirenas empezaron a sonar por todo el campamento. Los reflectores barrían el cielo. Varias torretas de armas automáticas empezaron a girar hacia él. Su misión de reconocimiento se había convertido en una misión de escape. Se lanzó en picado y zigzagueó, llevando sus habilidades de vuelo al límite. Láseres de energía pasaron junto a él, abrasando el aire nocturno. No pudo defenderse. Solo pudo correr. Tras una serie de maniobras vertiginosas, finalmente logró escapar del alcance de tiro, deslizándose hacia la profunda oscuridad tras la cima de una montaña. El corazón le latía con fuerza. No había logrado mantener el secreto. Jadeando, activó sus comunicadores. Su voz sonaba cansada y cargada de adrenalina. Halcones, me voy. Misión parcialmente exitosa, parcialmente fallida. Me vieron durante la exfiltración. Un momento de silencio al otro lado, antes de que la voz de Aux volviera, visiblemente tensa. Está bien, chico. Lo importante es que estás a salvo. Regresa a la base. Ahora. Tatsumi voló de vuelta a la costa, mientras la sombra del campamento, ahora en alerta máxima, se reducía tras él. Había obtenido la información, pero a un alto precio. Había demostrado al enemigo que había un fantasma en su cielo nocturno. La guerra de las sombras se había vuelto mucho más complicada. El rugido del viento en sus oídos se desvaneció lentamente, reemplazado por el familiar sonido de las olas mientras la costa de la villa aparecía en el horizonte. Tatsumi aterrizó pesadamente en el acantilado del que había partido. Sus alas plateadas desaparecieron en un destello de energía cansada. La adrenalina de su huida comenzó a disminuir, dejando tras de sí un agotamiento frío y profundo, y el amargo sabor del fracaso. Entró cojeando en la villa. Aux y Akame ya lo esperaban en la sala de guerra, con expresiones indescifrables. Nadie dijo nada hasta que Tatsumi se quitó la armadura, revelando su rostro pálido y cansado. Informe, dijo Aux, con tono monótono. Tatsumi lo contó todo, de principio a fin. Reprodujo la grabación de su casco en la mesa holográfica, mostrando la distribución del campamento, los guardias y, lo más importante, la brutal escena en la segunda arena de entrenamiento. Explicó sobre el comandante con el olfato tan agudo, cómo casi lo descubrieron y cómo finalmente sonaron las sirenas mientras huía. No logré mantener el secreto, concluyó Tatsumi, con la voz cargada de decepción. Ahora saben que alguien los vigila.
Aux miraba la grabación, dándose golpecitos en la barbilla con el dedo. No parecía enojado. Al contrario, parecía interesado. No fallaste, chico, dijo Aux tras un momento de silencio. Lograste el objetivo más importante. Saliste vivo de allí con información invaluable. Y obedeciste la orden de no atacar. Señaló la grabación donde el comandante del campamento, Kageyama, salía de su tienda. El hecho de que te detectaran es, en sí mismo, información valiosa. Ahora sabemos que tienen al menos un individuo con un don sensorial de alto nivel. Conocemos el alcance aproximado de sus sentidos. Conocemos su tiempo de respuesta y sus protocolos de defensa aérea. Tu incapacidad para mantener el secreto nos ha proporcionado un mapa mucho más claro de sus defensas. Aux miró a Tatsumi, y esta vez, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tomaste una decisión difícil al no ayudar a ese chico. Fue la decisión de un estratega, no de un novato imprudente. Estoy orgulloso de ti. Akame, que había estado analizando la grabación en silencio, finalmente habló. Ese comandante, Kageyama. Su agudo olfato es una debilidad para la próxima infiltración, pero también un blanco fácil de explotar. Desinformación aromática, venenos aéreos o un señuelo de olor fuerte podrían usarse para desviar su atención en el futuro. Veía cada problema desde la perspectiva de una asesina, buscando una oportunidad que explotar. Escuchar su análisis le quitó un peso de encima a Tatsumi. Puede que su misión no haya ido bien, pero no fue en vano. Tras la intensa sesión informativa, Akame encontró a Tatsumi sentado solo en la terraza, contemplando el océano oscuro. Le puso un tazón de sopa caliente en la mesa junto a él. Come. Necesitas recuperar fuerzas, dijo en voz baja. Tatsumi tomó el cuenco. Su calor alivió ligeramente su alma atribulada. Me sentí mal, Akame, admitió en voz baja. Ver cómo golpeaban a ese chico sin hacer nada, fue como traicionar todo en lo que creo. Akame se sentó frente a él, con la mirada perdida. En Night Ride, comenzó con una voz casi susurrante, a menudo nos enfrentábamos a decisiones como esa. Evitar una aldea extorsionada por una guarnición imperial para llegar a un general más importante. Sacrificar a una persona para salvar a 100. Es un veneno que te corroe el alma poco a poco. Miró a Tatsumi. Sus ojos reflejaban la luz de la luna. Las guerras no se ganan ganando cada pequeña batalla. A veces, la mayor victoria es saber qué batallas evitar. Al no actuar hoy, protegiste esta misión, protegiste esta alianza y nos aseguraste la oportunidad de regresar y destruir toda su organización más tarde. Elegiste a un líder, Tatsumi, no solo a un soldado. Nunca lo olvides. Las palabras de Akame, fruto de su propia experiencia traumática, le brindaron una perspectiva dolorosa pero necesaria. Tatsumi asintió lentamente. La amargura en su corazón disminuyó ligeramente, reemplazada por una profunda comprensión. En el campo de entrenamiento del PLF, el comandante Kageyama permaneció rígido frente a una pantalla de vídeo, recibiendo una reprimenda de su superior, Geten. Un pájaro desconocido sobrevoló tu cabeza durante casi una hora y solo te diste cuenta cuando se escapaba. La fría voz de Geten resonó en el altavoz, llena de decepción. Nos has avergonzado, Kageyama. Mis disculpas, Lord Geten. El intruso no tenía calor corporal ni rastro de energía de don que nuestros sensores pudieran detectar. Kageyama intentó defenderse. No me importan tus excusas. Refuerza la seguridad. Instala un radar Doppler de largo alcance y patrullas aéreas con dones sensoriales de inmediato. Ordenó Geten. Y una cosa más, vi las imágenes de las cámaras de seguridad internas. Ese instructor sádico que contrataste. Su trato con los nuevos reclutas crea debilidad, no fuerza. Necesitamos soldados leales, no víctimas rencorosas. Deshazte de él. En silencio. La llamada terminó. Kageyama apretó los puños con ira. Había sido humillado, y ahora tenía que limpiar el desastre. Irónicamente, la inteligencia de Tatsumi había salvado indirectamente a otros reclutas de un tormento mayor, aunque con la frialdad y pragmatismo propios de los villanos. De vuelta en la sala de guerra, tras unas horas de descanso, Aux volvió a convocar a Tatsumi y Akame. El mapa de la mesa holográfica mostraba ahora una imagen más amplia. Como esperaba, están redoblando la seguridad aérea en esas instalaciones, dijo Aux, señalando el campamento en las montañas. Ahora estarán concentrados en el cielo. Eso es bueno. Significa que serán menos estrictos ante amenazas de otras direcciones en el futuro. Dejaremos ese campamento en paz por un tiempo.
Pasó el mapa y mostró otra ubicación marcada. Un puerto industrial cerca de la ciudad de Osu. Nuestra inteligencia informa que en 2 semanas llegará a este puerto un cargamento especial del PLF. Se trata de un envío de armas experimentales de un proveedor extranjero, explicó Aux. Esta es nuestra oportunidad. Antes de que volvamos a atacar sus instalaciones, cortaremos su línea de suministro. Necesitamos crear un disturbio aquí para atraer su atención y recursos. Tatsumi miró el mapa. Empezaba a comprenderlo. Cada misión, cada pieza de información, era un paso en una compleja danza. Su misión fallida había abierto una brecha en otro lugar. Esta guerra de sombras se estaba librando en todo el tablero, y él acababa de completar su primer movimiento. Prepárense, dijo Aux. Su próxima misión de reconocimiento será mucho más complicada que simplemente sobrevolar una montaña. Pasaron varios días tras la tensa misión de reconocimiento. Esos días estuvieron llenos de una nueva e intensa rutina. Las mañanas se dedicaban al entrenamiento físico y de control con Akame. Las tardes al análisis táctico y escenarios de guerra con Aux. Las noches eran para descansar y recuperar su cuerpo y mente cansados. Tatsumi sentía cómo cambiaba, no solo en fuerza, sino también en su forma de pensar. La temeridad de un adolescente se iba erosionando poco a poco, reemplazada por la vigilancia de un soldado. Esa mañana, en la conocida arena de entrenamiento, Akame le planteó un nuevo reto. Volar no es suficiente, dijo, observando a Tatsumi mientras flotaba a 10 metros del suelo. Tu enemigo no se quedará de brazos cruzados y te dejará volar. Tienes que ser capaz de luchar en el aire. Mantener el vuelo mientras manifiestas un arma. Tu intención debe estar dividida, pero tu mente debe permanecer una sola. Tatsumi asintió, pensando que sería fácil. Se concentró y la lanza Neuntote se formó en sus manos. Sin embargo, en cuanto la lanza se materializó por completo, su ala izquierda se desvaneció y perdió fuerza. Inmediatamente se inclinó en el aire, casi cayendo antes de soltar rápidamente la lanza para estabilizar su vuelo. Tu mente no está acostumbrada, comentó Akame desde abajo. Formar un arma y mantener el concepto de volar son dos órdenes distintas para incursión. Intentas hablar dos idiomas a la vez. Debes encontrar la manera de unificar esa intención. Piensa en las alas y la lanza no como dos cosas separadas, sino como extensiones iguales de tu voluntad. Durante horas, Tatsumi practicó. Fracasando, intentándolo una y otra vez. Era un ejercicio mental mucho más agotador que cualquier entrenamiento físico. Poco a poco, empezó a encontrarlo. No pensaba en volar ni en lanzar. Se centró en un solo concepto. Convertirse en un depredador aéreo. Un águila tiene alas y garras. Un dragón tiene alas y aliento ardiente. Ambos son partes de un todo único y mortal. Con esa nueva mentalidad, lo intentó de nuevo. Se quedó suspendido en el aire y, con una respiración firme, manifestó su espada corta. Sus alas se tambalearon ligeramente, pero esta vez permanecieron extendidas. Lo había logrado. Podía volar empuñando un arma. Un pequeño paso, pero un gran salto hacia la verdadera preparación para el combate. Por la tarde, mientras Tatsumi descansaba, Aux se le acercó. En su mano tenía un teléfono antiguo que parecía nuevo. Un teléfono desechable. Toma, dijo Aux, entregándoselo. Es seguro y rastreable. Tienes 10 minutos. Solo llamadas de voz, sin vídeo ni mensajes. Cuando termines, destrúyelo. Tatsumi lo miró confundido. ¿Para qué? Para tus amigos, respondió Aux. Sé que piensas en ellos. Su preocupación puede convertirse en una vulnerabilidad. Y el secretismo absoluto a largo plazo puede convertirse en desconfianza. Necesitas tranquilizarlos. Considera esta parte de tu entrenamiento también, un ejercicio de desinformación personal. Dales lo suficiente para que se sientan tranquilos, pero no tanto como para comprometer nuestra operación. El corazón de Tatsumi latía con fuerza. La oportunidad de volver a escuchar sus voces. Marcó el número que Aux había programado. El número de Momo Yaoyorozu. En los dormitorios de la UA, Momo estaba sentada en su escritorio, intentando concentrarse en un libro de texto avanzado de teoría de dones. Pero su mente seguía divagando. Había pasado más de una semana desde el anuncio de Aizawa, y no había noticias. Su teléfono vibró de repente, mostrando número desconocido en la pantalla. Normalmente lo ignoraría, pero un presentimiento le dijo que contestara. ¿Hola? Preguntó ella tentativamente.
Un momento de silencio, y luego una voz que extrañaba mucho se escuchó, un poco ronca y vacilante. Yao Yorozu, soy yo. Momo jadeó, llevándose la mano libre a la boca para ahogar un grito. Tatsumi-san. Susurró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? El anuncio de Aizawa-sensei, estábamos todos muy preocupados. Al otro lado, Tatsumi cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Estoy bien, de verdad, dijo, intentando mantener la voz firme. Estoy en un programa de entrenamiento especial a largo plazo. Es muy intenso. No puedo decir dónde ni por qué, pero estoy a salvo. Solo quería que tú y los demás lo supieran, para que no tengan que preocuparse. Momo, con su inteligencia, podía oír lo que no se decía. Entrenamiento especial era sinónimo de una misión peligrosa. No puedo decir dónde ni por qué significaba que era secreto de alto nivel. No lo presionaría. Entiendo, respondió con voz más firme mientras se secaba las lágrimas. Se lo diré a Uraraka-san, a Sui-san, Nejire-senpai y a los demás. Nosotros también hemos estado entrenando duro. No nos dejaremos atrás. Hizo una pausa. Vuelve pronto, Tatsumi-san. Lo haré, prometió Tatsumi con voz más fuerte. Lo prometo. La llamada de 10 minutos terminó. Momo permaneció en silencio, sintiendo un alivio abrumador, junto con una nueva y ardiente determinación. En la villa, Tatsumi destruyó el teléfono como le habían indicado. Su corazón se sentía más ligero, pero también más pesado por la promesa que acababa de hacer. En la lujosa oficina de su agencia, Endeavor revisaba los informes de daños de su último combate contra un villano gigante. Un mensaje cifrado apareció en su terminal privada. Era de Aux. El mensaje fue breve y conciso. El activo ojo de búho ha sido exitoso. Objetivo. Campo de entrenamiento del PLF en Yamanashi. Se refuerza la seguridad aérea. Nueva misión. Interceptar cargamento de armas del PLF en el puerto de Osu. Tiempo estimado. 10 días. Tu rol. Crear un incidente heroico de alto nivel en el distrito vecino 24 horas antes del día de desviar la atención de la policía local y los héroes de la zona portuaria. Endeavor gruñó. Así que el chico lo logró. Sintió una extraña satisfacción al oírlo. Pero odiaba jugar al ajedrez de Aux. Aún así, comprendió la necesidad. Con un gruñido bajo, abrió un mapa de la ciudad y empezó a planear un incidente lo suficientemente grande como para llamar la atención de todos, un espectáculo de fuego. Esa noche, Tatsumi no pudo dormir. Fue al borde del acantilado, su lugar favorito ahora. La llamada con Momo aún resonaba en su mente. La confianza de sus amigos era el ancla que lo impedía perderse en este mundo de sombras. Ya no sentía que luchaba solo, ni que solo buscaba la venganza del pasado de Akame. Luchaba por un futuro donde pudiera regresar con ellos. Con la mente despejada, saltó del acantilado. Sus alas se desplegaron con perfecta gracia y potencia. Se cernió sobre el océano, contemplando el horizonte lejano, en dirección a Ciudad Osu. Osu, pensó. El lugar donde realmente comenzó mi vida en este mundo. Ahora, vuelvo, no como becario, sino como soldado en una guerra secreta. Sintió que el poder de incursión respondía a su voluntad, firme y fuerte. Espérenme todos. La semana siguiente transcurrió en una densa neblina de preparación. El tiempo parecía condensarse, cada hora optimizada para el entrenamiento, la planificación y el análisis. En la sala de guerra de la villa, la misión interceptación de carga en el puerto de Osu se convirtió en el centro de su pequeño universo. Esta misión se sentía diferente del reconocimiento anterior. Era más concreta, más peligrosa, y su primer paso ofensivo real en esta guerra en la sombra. Aux se encontraba frente a la mesa holográfica, que ahora mostraba una réplica tridimensional muy detallada del puerto de Osu. Los datos se transmitían continuamente, marcando las rutas de patrullaje de seguridad del puerto, el alcance de las cámaras de CCTV y los horarios de llegada de los barcos. Bien, repasemos esto una vez más, dijo Aux con voz aguda y concentrada. Nuestro objetivo es el carguero llamado Marea Carmesí. Está previsto que atraque en el muelle 7 a las 2, dentro de 3 días. Según su manifiesto, transporta equipo de minería industrial de una empresa fantasma en Europa. Amplió una sección de la nave, resaltando un contenedor azul oscuro. Nuestra información confirma que la carga real se encuentra dentro de este contenedor, código de identificación XM, 774. El contenido.
Prototipos de armas de energía de nueva generación, suficientes para armar a un batallón completo. Tu trabajo, Tatsumi continuó, mirando fijamente al joven, no es destruir la carga. Sería demasiado ruidoso y les haría saber que estamos en esta ruta. En cambio, serás un fantasma. La etiquetarás. Mostró imágenes de dos pequeños dispositivos en la pantalla. Uno era un rastreador GPS subcutáneo casi invisible, el otro un dispositivo de audio del tamaño de un botón. Queremos saber a dónde llevan estas armas. ¿Quién es el destinatario final? Te infiltrarás en la nave durante la descarga, ese es el momento más caótico y con más distracciones, colocarás ambos dispositivos en la parte inferior del contenedor y saldrás sin dejar rastro. Akame, que había estado estudiando el mapa en absoluto silencio, señaló una gran tubería de drenaje ubicada bajo el muelle. Su seguridad se centra en tierra y aire. No esperarán una amenaza desde abajo. Entrar desde el agua evitará la mayoría de los sensores de movimiento y térmicos del muelle. Pueden salir a la superficie bajo el muelle, justo debajo de la zona de descarga. El plan sonaba bien, pero cada segundo estaba plagado de riesgos. En el siempre caótico y desordenado taller de desarrollo de UA, Meiatsume reía como un loco mientras jugueteaba con un nuevo par de guanteletes. Frente a ella, Uraraka Ochako observaba con una mezcla de asombro y un ligero temor. Entonces, ¿quieres nuevos bebés para mejorar tu maniobrabilidad en entornos de gravedad cero, verdad? Exclamó Atsume, con los ojos brillantes tras las gafas. Una idea maravillosa. Me encanta. Unos días después de la llamada de Tatsumi, Uraraka sintió una nueva oleada de motivación. No iba a esperar. Iba a ser proactiva. Había acudido a Atsume con una petición. Mejorar su disfraz para que fuera más efectivo. Estaba pensando en algún tipo de propulsor pequeño o gancho de agarre para ayudarme a controlar la dirección al flotar entre escombros, explicó Uraraka. Y quizás suelas mejores para mis botas para amortiguar el aterrizaje. ¿Propulsores? ¿Ganchos de agarre? ¡Ay, cielos! Estás pensando demasiado simple. Cantó Atsume alegremente. ¿Qué te parece esto? ¿Guanteletes con emisores de gravedad variables? Puedes crear mini puntos de atracción o repulsión para impulsarte hacia una superficie o alejar escombros con precisión. Y para tus botas, olvídate de los amortiguadores. Instalaré suelas electromagnéticas con amortiguadores G que ajustarán su densidad una fracción de segundo antes del impacto. Será una obra maestra. Uraraka solo pudo asentir, ligeramente abrumada por el entusiasmo explosivo de Atsume. Pero por dentro, estaba emocionada. Este era un gran paso. Se estaba forjando como una heroína más fuerte, una heroína digna de estar al lado de Tatsumi cuando regresara. En una lujosa oficina con vistas nocturnas a la ciudad, un hombre delgado, con el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa grasienta, hablaba a través de un monitor seguro. Se llamaba Sliter, un teniente del PLF cuyo don le permitía ser increíblemente flexible y escurridizo, convirtiéndolo en un experto en logística e infiltración. En la pantalla, el rostro de Redestro era sereno y exigente. Todos los preparativos para la carga especial están listos, gran comandante, informó Sliter. He triplicado la seguridad del puerto. También se les ha recordado a varios funcionarios locales que centren sus patrullas en otros distritos esa noche. Bien, respondió Redestro. El incidente en el campamento de Yamanashi demuestra que el enemigo tiene capacidades de reconocimiento aéreo inesperadas. No puede haber errores en esta operación. Ese cargamento es crucial. Por supuesto, señor, dijo Sliter con seguridad. Supervisaré personalmente la descarga. Nuestros asociados de Umari se han garantizado su calidad, y estoy deseando ver cómo funcionarán estas nuevas armas en manos de nuestras tropas. Redestro asintió. Asegúrate de que la entrega se realice sin contratiempos. El frente Apex se está volviendo más audaz, y quiero que nuestras fuerzas estén bien armadas cuando llegue el momento. La llamada terminó. Sliter sonrió con satisfacción. Cargamento de Umarise. Armas basadas en tecnología de robo de drones. Esto sería un punto de inflexión en la guerra que se avecinaba. La noche anterior a la misión. El aire estaba cargado de anticipación. Tatsumi y Akame estaban al borde del precipicio, realizando un último ejercicio. Ya no se trataba de potencia ni velocidad, sino de precisión y atención. Vas a venir desde el mar, dijo Akame. Hazlo ahora. Tatsumi asintió. Desde una gran altura, se lanzó bruscamente hacia el océano.
Justo antes de tocar el agua, modificó las propiedades de incursión, haciendo su superficie más lisa e hidrodinámica. Entró en el agua casi sin hacer ruido, deslizándose bajo la oscura superficie hacia la orilla. Nadó en silencio, apoyándose únicamente en la tenue luz de su visor. Llegó a la orilla y emergió lentamente del agua bajo la sombra de las rocas, con cada movimiento controlado y silencioso. Lo había logrado. De repente, una sombra salió disparada desde un lado. Tatsumi reaccionó por instinto, girando el cuerpo y levantando el brazo para bloquear. La hoja de la espada de Akame se detuvo a 1 milímetro de su cuello. En un instante, Akame lo desequilibró y lo atrapó en una llave de la que no pudo escapar. Estabas demasiado concentrado en tu objetivo, le susurró Akame al oído, con una voz fría como el viento nocturno. Saliste del agua en silencio, pero no observaste tu entorno en busca de amenazas ocultas. En un campo de batalla real, estarías muerto. Ella lo soltó. Tatsumi cayó de rodillas en la arena, jadeando, no de agotamiento, sino de conmoción. La lección le pareció una bofetada. Miró a Akame, que ahora estaba de pie bajo la luz de la luna. Entiendo, dijo. Se levantó, con el dolor de la lección agudizando su concentración. Estaba más preparado que nunca, pero la última advertencia de Akame resonó en su mente. En esta guerra de sombras, un solo error, un solo momento de descuido, era lo único que separaba el éxito de la muerte. Y mañana por la noche, no habría margen de error. La noche sobre Ciudad Osu estalló en llamas y rugidos. En el distrito oeste, a varios kilómetros del puerto, Endeavor ofrecía su espectáculo. Un gran almacén que servía de base a contrabandistas de armas explotó en una gigantesca bola de fuego, iluminando el cielo nocturno. El héroe número 1 se movía con brutalidad calculada, lanzando ráfagas de fuego sobrecalentadas desde su jetburn en todas direcciones, creando deliberadamente el máximo caos y destrucción. Helicópteros de noticias sobrevolaban en la distancia, con sus cámaras fijas en la increíble exhibición de poder. Decenas de patrullas y furgonetas de héroes acudieron al lugar, con las sirenas aullando, atraídos por el centro de gravedad ardiente que Endeavor había creado. Lo suficientemente fuerte para ti, Aux. Pensó Endeavor con un gruñido de satisfacción mientras lanzaba a un villano contra la pared. La distracción había comenzado. La ventana de oportunidad estaba abierta. Lejos del caos, sobre las oscuras y tranquilas aguas de la bahía de Osu, una sombra plateada se deslizaba silenciosamente entre las nubes. Tatsumi volaba a baja altura. Su armadura gris mate se fundía con el cielo nocturno. La voz de Aux llegó a su oído con claridad. El espectáculo de fuegos artificiales de Endeavor es un éxito. Todas las miradas están puestas en él. Tienes 90 minutos libres. Empieza ahora. ¿Cuál es tu postura, ojo de Bud? Nos acercamos a la zona de infiltración, respondió Tatsumi, escudriñando las aguas. Podía ver las luces del puerto de Osu más adelante, una telaraña de luz en la oscuridad. Respiró hondo, calmando su ritmo cardíaco. Estaba listo. Se zambulló bruscamente, deslizándose hacia la superficie. Justo antes del impacto, sintió que su armadura respondía a su voluntad, volviéndose más resbaladiza e hidrodinámica. Entró en el agua con una mínima ondulación, envuelto por el silencio mientras se sumergía en el mundo frío y turbio. Los sonidos de la superficie se atenuaron en un zumbido distante. Solo se oía el sonido del agua fluyendo alrededor de su casco y el latido de su propio corazón. Era un fantasma en el agua. Nadó con fuerza controlada, con pequeñas aletas formándose en sus piernas para facilitarle las maniobras. Pasó junto a las enormes sombras de los cascos de los barcos atracados. Finalmente, lo vio. El muelle 7. Sobre él, el enorme carguero Marea Carmesí estaba atracado, sus brillantes luces de trabajo perforando la oscuridad. Según el plan de Akame, no emergió. Nadó hacia la parte inferior del muelle, un laberinto de pilares de hormigón cubiertos de percebes y oscuridad. Los sonidos de arriba eran más claros ahora. El crujido metálico de una grúa, los gritos de los estibadores y el zumbido de los motores. Encontró el pilar más cercano a la zona de descarga y emergió con cuidado del agua, aferrándose a la parte más oscura como un lagarto anfibio. El agua goteaba silenciosamente de su armadura. Hizo una inspección de 360 grados, recordando la última lección de Akame. Claro. Miró hacia arriba por los huecos de las tablas del muelle. Allí arriba, bajo el resplandor cegador de los reflectores, lo vio. El contenedor azul oscuro con el código XM-774 estaba siendo sacado de la bodega del barco. Era casi la hora.
Usando sus alas para dar saltos cortos y amortiguados, Tatsumi se movía de pilar en pilar, acercándose al lugar donde colocarían el contenedor en un camión. Cada movimiento era deliberado, cada aterrizaje amortiguado. Podía ver a los guardias del PLF disfrazados de estibadores, con rostros tensos y alerta. Y entre ellos, reconoció una figura esbelta y escurridiza que se movía con autoridad. Deslizarse. El teniente estaba allí en persona, supervisando cada movimiento. Esto hacía que todo fuera 10 veces más peligroso. La grúa gigante crujió al bajar el contenedor al camión. ¡Pum! El fuerte impacto del metal fue la señal para Tatsumi. Tenía poco tiempo antes de asegurar el camión y partir. Esta era su oportunidad. Con un aleteo casi inaudible, salió de su escondite y se lanzó directamente a la oscura parte inferior del camión. Se aferró a su fría y aceitosa parte inferior, haciéndose lo más pequeño posible. Su corazón latía con fuerza. Sacó el rastreador magnético del tamaño de una moneda de un compartimento en su muñeca. Sus manos se movían con rapidez y precisión. Clic. El primer rastreador estaba firmemente fijado a la estructura de acero del contenedor. Al sacar el segundo dispositivo de escucha, se quedó paralizado. Un par de botas se detuvieron a escasos centímetros de su rostro. Contuvo la respiración, sin atreverse a moverse ni un milímetro. Revisen todos los precintos de seguridad antes de atarlo. La voz aguda de Slater llegó desde arriba. Quiero que este contenedor esté envuelto como un bebé recién nacido. Tatsumi sentía un sudor frío formándose en su frente dentro del casco. Podía ver los detalles de las suelas de las botas de Slater. Un movimiento, una mala respiración, y todo terminaría. Tras unos segundos que parecieron eternos, las botas se alejaron. La oportunidad se abrió de nuevo. Con un movimiento rápido, Tatsumi colocó el segundo dispositivo de escucha junto al rastreador. Misión cumplida. No perdió tiempo. Como una sombra que se desprendía, se deslizó de nuevo hacia la oscuridad bajo el muelle, y luego de vuelta a las aguas turbias. Lo había logrado. Lejos del puerto, tras asegurarse de que nadie lo seguía, Tatsumi emergió en una bahía tranquila. La adrenalina aún lo inundaba, pero esta vez se mezclaba con una pura sensación de victoria. Activó su comunicador, con voz firme a pesar de estar ligeramente sin aliento. Halcones, ojo de búho informando. El paquete ha sido etiquetado. Ambos dispositivos están activos y transmitiendo. Estoy fuera de la zona objetivo. Un momento de silencio, y luego llegó la voz de Aux, esta vez llena de un inconfundible alivio. Buen trabajo, chico. Excepcional. Sal de ahí y regresa al punto de recogida. El espectáculo de Endeavor está a punto de terminar. Tatsumi desactivó el comunicador y comenzó a nadar hacia la oscuridad del océano abierto. Tras él, las vibrantes luces del puerto de Osu parecían otro mundo. Esta noche, ya no era solo un luchador que reaccionaba ante las amenazas. Era un fantasma danzando en las sombras, un soldado que cumplía su misión con precisión letal. Había cumplido su misión, y la semilla que acababa de plantar pronto crecería, acercándolos un paso más a descubrir el corazón oscuro de su enemigo. El regreso de Tatsumi de la misión en el puerto de Osu no fue recibido con celebración, sino con un silencio agradecido. Llegó a la villa al amanecer, con el cuerpo cargado de sal marina y una profunda fatiga. Akame ya lo esperaba en la puerta, no con palabras, sino con una toalla tibia y un tazón humeante de sopa de miso caliente. Era su idioma. Una comprensión sin palabras forjada a partir de experiencias compartidas en el campo de batalla, tanto en este mundo como en el anterior. Mientras Tatsumi comía en silencio, reflexionó sobre la misión. La sensación del agua fría, la oscuridad bajo el muelle, el corazón latiendo con fuerza cuando las botas de Slater se detuvieron a centímetros de su rostro. Lo había logrado, pero la lección de Akame habrías muerto seguía resonando en su mente. Ahora lo entendía. Esto no era un juego. Cada misión era una apuesta a vida o muerte, y la victoria no se medía por cuántos enemigos derrotara, sino por si podía volver a luchar otro día. Tras unas merecidas horas de descanso, lo llamaron de vuelta a la sala de guerra. El ambiente era completamente diferente. La tensión previa a la misión había dado paso a una vibrante energía de anticipación. En la pantalla principal, una delgada línea roja se movía con firmeza sobre un mapa digital de Japón. Está en movimiento, dijo Aux, con la vista fija en la pantalla y una amplia sonrisa. El camión salió de Osu y se dirige al norte por la autopista CHKM. El rastreador funciona a la perfección.
Entonces activó el audio del dispositivo de escucha. El sonido era apagado y se llenó del rugido del motor, pero pudieron captar fragmentos de conversación. La mayoría eran conversaciones intrascendentes entre los conductores. Pero entonces, una voz diferente, más aguda, llegó por el intercomunicador del camión. Confirmar destino final, centro de investigación en el sector forestal de Aokigahara. Asegurarse de que la entrega llegue antes de las 8. Aokigahara. El nombre provocó un escalofrío en la habitación. El denso e infame bosque al pie del monte Fuji, un lugar rodeado de mitos y oscuridad. El lugar perfecto para ocultar una instalación secreta. Un centro de investigación, murmuró Tatsumi. Así que las armas de Umarise no son para distribución directa. Probablemente las estudiarán o mejorarán allí. Exactamente, dijo Aux. Esto es más que un simple cargamento de armas. Puede que hayamos encontrado uno de sus nidos principales. Una colmena de investigación y desarrollo. En un lujoso ático con vistas a las interminables luces nocturnas de Tokio, Sdeak movía una pieza de ajedrez de marfil sobre un tablero de mármol. Jaque mate. Sonrió levemente. En el suelo, frente a ella, varios de los jefes yakuza más temidos de la ciudad yacían postrados, con el rostro pálido de terror. Su antiguo líder era ahora una estatua de hielo de tamaño natural, una macabra decoración en un rincón de la habitación. A partir de hoy, dijo Sdeak con un tono aterradoramente tranquilo, todos tus bienes, redes y lealtades son míos. Ahora formas parte del Frente Ápice. Los jefes asintieron frenéticamente, sin atreverse a mirarla a los ojos. Sdeak los ignoró, su mente divagando. Conquistar este inframundo era demasiado fácil. Sus gobernantes eran tan frágiles y fáciles de quebrar. Tomó al rey negro que acababa de derrotar, haciéndolo girar entre sus dedos. Pero conquistar un alma obstinada, cuyo fuego se niega a extinguirse ni siquiera con mi hielo eterno, eso sí que es un desafío. Un juego que vale la pena jugar. Sus pensamientos volvieron a Tatsumi. Todas estas conquistas, todo este poder que estaba acumulando, eran solo formas de construir el escenario perfecto para su próximo encuentro. De vuelta en la sala de guerra de la villa, la línea roja en el mapa finalmente dejó de moverse, parpadeando en un solo punto en medio del mar verde que marcaba el bosque Aokigahara. Ya llegaron, dijo Aux. La señal de audio captó el sonido de la puerta de un almacén subterráneo abriéndose antes de que finalmente se cortara. Hemos encontrado la ubicación. Los tres miraron el punto parpadeante en silencio. El siguiente plan empezó a gestarse. No podemos enviarte ahí sola otra vez, Tatsumi, dijo Aux con seriedad. Un centro de investigación tendrá seguridad por capas, tanto tecnológica como personal con dones sensoriales. Entrar será mucho más difícil que colarse en una nave. Necesitamos un equipo. Amplió el mapa topográfico del lugar. Necesitamos algo más que simples ojos en el cielo. Necesitamos un equipo terrestre que pueda moverse silenciosamente y, posiblemente, apoyo de fuego a larga distancia si la situación se complica. Aux miró a Akame. Akame, tú liderarás el equipo de tierra. Tú entiendes mejor que nadie cómo funcionan estas instalaciones secretas. Akame asintió, sus ojos ya brillaban con cálculos tácticos. Pero necesitarás apoyo, continuó Aux. Alguien que conozca el submundo, que pueda obtener información local y que pueda luchar en un entorno denso como un bosque. Pasó a otra pantalla y abrió un archivo de la base de datos de héroes. Apareció una foto que mostraba a una mujer con cabello rubio largo y ligeramente despeinado, una sonrisa segura y ojos que parecían llenos de travesuras. Tatsumi leyó el nombre debajo de la foto. La heroína Leona. Lionel. Al posar la vista en la foto, una extraña y poderosa sensación lo recorrió. No era la complejidad ni la molestia que sentía al pensar en Mine. Ni la trágica conexión que compartía con Akame. Era algo más. Una oleada instantánea de calidez, una sensación de consuelo y una profunda familiaridad, como si acabara de encontrar a un familiar perdido hace mucho tiempo. El eco del alma del Tatsumi original en su interior reaccionaba de una forma completamente nueva y desconcertante. Aux notó el cambio en la expresión de Tatsumi. ¿Por qué, chico? ¿La conoces? Tatsumi solo pudo negar con la cabeza, aún sintiendo el extraño eco de calidez. No, no lo sé. Pero siento, que tengo que conocerla. Aux sonrió con complicidad. Bien. Porque ella es nuestro siguiente paso. Depende de quién pregunte, chico, respondió con voz ronca y llena de confianza.
Te ves demasiado tenso para estar en un lugar como este. ¿Quieres algo de beber? Mientras hablaba, la calidez que Tatsumi había sentido al ver su foto regresó con más intensidad. Su voz, su risa, su mirada, todo le resultaba tan familiar, como volver a casa, a un lugar que desconocía. Una confianza irracional e instantánea surgió, tomándolo ligeramente por sorpresa. Yo no bebo, respondió Tatsumi con torpeza. Me envió un conocido en común. Para un posible interés mutuo. Al oír esas palabras, el brillo en los ojos de Leone cambió de juguetón a penetrante. Ah, ¿sí? ¿Interés mutuo? Repitió. Eso suele ser sinónimo de un problema muy grave. Bebió el resto de su cerveza de un trago. De acuerdo. Sígueme. Lo condujo a una mesa apartada al fondo del bar. Después de sentarse, Leone se inclinó hacia adelante, sin sonreír. Entonces, ¿quién eres realmente y qué problema tan grande has traído a mi bar? Tatsumi empujó el datapad que Aux le había dado por encima de la mesa. Me llamo Tatsumi. Y el problema es este. Leone tomó el datapad y comenzó a leer. Su rostro permaneció relajado, pero sus ojos se movían con rapidez, absorbiendo cada dato. Las imágenes satelitales de las instalaciones en Aokigahara, el informe sobre el envío de armas y la presunta participación del PLF. ¿El FPL está construyendo un nido en mi patio? Murmuró, más para sí misma. ¡Qué descaro el de esas ratas! Miró a Tatsumi. Esta información es muy detallada. Su conocido mutuo debe ser alguien importante. Está preocupado por la amenaza que representa el PLF, respondió Tatsumi, ciñéndose a su guión. Leone volvió a sonreír, esta vez con una sonrisa más depredadora. ¿Y por qué envió a un colegial tan serio como tú a verme? Se inclinó y le dio un codazo juguetón a Tatsumi en la mejilla. Vaya, sí que estás tenso, ¿eh? Relájate un poco, o te va a reventar la vena de la frente. Tatsumi se estremeció levemente ante el tacto. Leone se rió y lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Pero hay algo más en ti, algo poderoso. Como una gran bestia dormida dentro de ti. Entrecerró los ojos. Lo sé. Te llamaré niño dragón. Tatsumi solo podía mirarla fijamente, confundido por la mezcla de sentimientos familiares y la manera brusca de esta mujer. Tras pensarlo un momento, Leone dio un fuerte golpe en la mesa, lo que hizo que Tatsumi se sobresaltara un poco. De acuerdo, chico dragón, me apunto. No me gusta que los lobos PLF ensucien mi bosque. Además, esto parece que va a ser muy divertido. Extendió la mano. Pero hay una condición. Mientras estemos en mi territorio, seguiremos mis reglas. Y me debes un montón de copas cuando esto termine. Tatsumi miró su mano extendida y luego los brillantes ojos de Leone. Sintió una poderosa oleada de confianza. Sin dudarlo, le estrechó la mano. Su apretón era firme y cálido, y una vez más, esa oleada de familiaridad lo recorrió. Trato hecho, dijo Tatsumi. Leone soltó una carcajada, y su alegría desenfrenada llenó el rincón oscuro del bar. Levantó su jarra de cerveza vacía como si brindara. Bienvenido a la guarida del león, chico dragón, dijo con una amplia sonrisa. Vamos a cazar. Un nuevo, poderoso, vibrante y completamente inesperado aliado acababa de unirse a su guerra. Vamos a cazar. Las palabras de Leone resonaron en los oídos de Tatsumi, cargadas de promesa de acción y un atisbo de peligro. La mujer bebió el resto de su cerveza de un trago, dejó la jarra vacía en la barra con un golpe seco y le lanzó unos billetes de yenes al camarero. Esto es por mi bebida y para tu tranquilidad, Kenji-san. El viejo camarero simplemente sonrió y asintió. Leone le hizo un gesto a Tatsumi para que la siguiera. Dejaron atrás la calidez y las melodías de jazz de la guarida del león y regresaron a las bulliciosas y caóticas calles de Kabukicho. Leone caminaba con paso tranquilo pero seguro, como si todo el caótico distrito fuera su sala de estar. Saludó a un vendedor de takoyaki en la calle, le guiñó un ojo a un portero corpulento frente a una discoteca e incluso intercambió algunas palabras con una anciana que barría frente a su tienda. Ella formaba parte de ese ecosistema. Los héroes relucientes del centro tienen miedo de ensuciarse aquí, dijo Leone mientras caminaba, sin mirar atrás a Tatsumi. No entienden que para atrapar un lobo hay que aprender a pensar como un lobo. Y a veces, se detuvo y le sonrió a Tatsumi, también hay que tomarse una cerveza con unos cuantos lobos. Tatsumi solo pudo asentir, aún intentando procesar la dinámica de esta mujer.
La extraña sensación de familiaridad seguía presente, una calidez en su pecho que lo hacía sentir a gusto en medio del caos, siempre que estuviera cerca de ella. Llegaron a un callejón oscuro y tranquilo. Bien, chico dragón, te he mostrado el camino. Ahora muéstrame el tuyo. ¿Cómo salimos de aquí sin llamar la atención? Tatsumi sacó un teléfono quemador y envió un mensaje corto. Menos de 5 minutos después, una camioneta negra sin ventanas se detuvo al final del callejón. La puerta se abrió, revelando a uno de los agentes subordinados de Aux, vestido de civil. Leone miró la camioneta, luego a Tatsumi, y se echó a reír. «Guau, chico dragón. Tu conocido mutuo es muy serio, ¿eh? Me encanta», dijo, subiéndose a la camioneta sin dudarlo. El viaje de regreso a la vida fue silencioso, pero no incómodo. Leone parecía disfrutar del paisaje, mientras que Tatsumi finalmente tuvo tiempo de procesar su encuentro. Lo había logrado. La había reclutado. Cuando la furgoneta cruzó la puerta de seguridad oculta y se detuvo frente a la lujosa villa moderna, Leone dejó escapar un largo silbido. No está mal. Nada mal. Este tipo tiene buen gusto, y un montón de dinero. Tatsumi la condujo adentro, directo a la sala de guerra. Aux y Akame ya estaban esperando. El momento de su encuentro fue como una descarga eléctrica en el aire. Aux dio el primer paso, extendiendo la mano con su perfecta sonrisa diplomática. Lionel-san, o debería llamarte Leone. Es un honor. Soy Aux. Llámame Leone, respondió Leone, estrechándole la mano con firmeza. Y ahórrate las formalidades, héroe alado. Estoy aquí por negocios, y por un poco de diversión. Su mirada se dirigió entonces a Akame, que permanecía en silencio, como una estatua, en un rincón de la habitación. Leone ladeó la cabeza. Su sonrisa juguetona se desvaneció levemente, reemplazada por una expresión aguda y evaluadora. Miró a Akame de arriba abajo. Akame le devolvió la mirada, sus ojos rojos sin mostrar emoción alguna, analizando a Leone con la misma intensidad. Era un encuentro entre dos depredadores de la cima de diferentes cadenas alimenticias. ¿Y tú?, dijo Leone, rompiendo el silencio. Tienes la mirada de un asesino. Me gusta. Akame no respondió, pero hubo un ligero cambio en su postura, una aceptación apenas perceptible. Reconoció la fuerza en Leone, al igual que Leone reconoció la oscuridad en ella. Bueno, basta de presentaciones, dijo Aux, retomando el control de la sala. Leone-san, necesitamos tu experiencia. Mostró los datos que tenían en la mesa holográfica. Leone se acercó, ahora en modo profesional. Estudió el mapa de Aokigahara y el informe de inteligencia sobre las instalaciones del PLF. El PLF se está volviendo más audaz, murmuró. Construir un centro de investigación en un lugar tan sombrío, ingenioso y descabellado a la vez. No tocó la terminal de datos avanzada de Aux. En cambio, sacó su propio teléfono, un modelo viejo y rayado, y empezó a hacer llamadas. En un instante, su personalidad cambió. Usaba tonos y jerga diferentes para cada llamada, un camaleón social que se adaptaba a quien quiera que hablara. La primera llamada fue a un informante al que llamó Taka. Oye, Taka, soy yo. Oye, ¿algún chisme nuevo? Movimientos extraños en el bosque al pie del Fuji. Gente nueva uniformada que no sea policía ni héroe. Sí, averigua más. Te invito al mejor ramen de Tokio si me das información. La segunda llamada fue a una camarera de un pueblito cerca del bosque. Miki-chan, cariño. ¿Cómo estás? Oye, ¿has visto a algún cliente desconocido últimamente? Gente que no habla mucho, siempre paga en efectivo y parece que está esperando algo. Ajá, ponme caras. Hay un extra para ti. La tercera llamada fue a un contacto de un grupo yakuza de bajo nivel. Te dije que no me llamaras a menos que fuera importante. Pero ahora necesito algo. He oído que el FLP está intentando reclutar entre los grupos pequeños de tu territorio. Dame los nombres de los que se negaron, o de los que aceptaron. Ya sabes lo que pasará si me mientes. En menos de una hora, Leone había mapeado lo que los satélites y drones de Aux no pudieron. Tomó un marcador y comenzó a marcar el mapa holográfico. Escuchen, les dijo a los tres. Hay 3 rutas principales de suministro al bosque que no usan los caminos principales. Son antiguos senderos de caza olvidados. Los lugareños han reportado haber visto camiones extraños en ellos por la noche. Segundo, hay rumores de fantasmas vigilando el perímetro exterior.
Probablemente villanos con dones de sigilo o ilusión contratados por el FLP para ahuyentar a cazadores o turistas perdidos. Tercero, y esta es la parte más interesante, algunos miembros de bandas de motociclistas de bajo rango fueron reclutados recientemente para trabajos de guardia bien pagados en la zona. Son idiotas, pero podrían ser nuestra puerta de entrada si jugamos bien nuestras cartas. Aux miró el tablero, ahora repleto de valiosa inteligencia humana. Sonrió con sinceridad. Increíble. Esto es más de lo que podríamos haber recopilado en una semana. Akame, por primera vez, dio un pequeño pero firme asentimiento en señal de aprobación. Tras la intensa sesión de estrategia, Leone se estiró como una leona recién despertada de la siesta. Bien. Por ahora, trabajo terminado. Mi cerebro necesita una cerveza y mi estómago necesita algo de carne. Se giró y le sonrió a Tatsumi. Vamos, chico dragón, enséñame dónde está la cocina en este palacio. Cocinarás para mí como agradecimiento. Sin esperar una respuesta, agarró el brazo de Tatsumi y lo arrastró fuera de la sala de guerra, dejando atrás a Aux y Akame. Unos momentos después, en la espaciosa cocina de la villa, la alegre risa de Leone llenó la habitación mientras intentaba enseñarle a Tatsumi la forma correcta de asar la carne. Tatsumi, al principio incómodo, empezó a relajarse un poco e incluso sonrió ante sus chistes directos. Akame entró en la cocina en silencio, solo para tomar un vaso de agua. Se detuvo un momento en la puerta, observando la escena. Leone, ruidosa y vibrante, y Tatsumi, aparentemente más ligero y menos agobiado. Había algo especial en esta extraña dinámica. Poder alegre y puro se unía a una fuerza seria y oculta. Su alianza ahora tenía garras, alas, ojos de águila, y ahora, colmillos y rugido de leona. El equipo se sentía más completo, más peligroso y, extrañamente, más como una familia disfuncional. Su cacería en Aokigahara estaba a punto de comenzar. Las mañanas en la villa ya no parecían un momento de descanso, sino la calma antes de la tormenta. En la sala de guerra, el intenso aroma a café se mezclaba con una tensión palpable. El mapa holográfico de Aokigahara y sus alrededores estaba ahora repleto de capas de información. Datos satelitales de Aux, notas de inteligencia humana de Leone y análisis de amenazas de Akame. Este era su primer consejo de guerra como equipo completo. Bien, comencemos, dijo Aux, iniciando la sesión. Gracias a Leone, ahora sabemos que hay 3 rutas de suministro terrestres y al menos 2 puestos de guardia fantasma en el perímetro exterior. La pregunta ya no es qué hay ahí, sino cómo entramos sin que suene la alarma en todo Japón. Leone, que se relajaba en una silla con los pies sobre la mesa, sonrió. Olvídate de ir por delante o incluso por esas rutas de suministro. Esos son los caminos que más vigilarán. Tengo una idea mejor y más discreta. Se levantó y caminó hacia el mapa. Mi informante dice que los guardias de bajo rango, esas bandas de motociclistas a sueldo, son estúpidos y les encanta presumir. Suelen pasar el rato en un pueblito al pie de la montaña después de terminar sus turnos. Puedo infiltrarme allí, disfrazada de turista o camarera. En una noche, te garantizo que puedo conseguir su horario de patrulla, el nombre de su comandante de campo y tal vez sus debilidades personales, como si le gusta jugar o beber. Esta era su especialidad. Guerra social, espionaje en su nivel más básico y efectivo. Eso es bueno para la inteligencia a largo plazo, intervino Akame con voz tranquila pero cortante. Pero no resuelve el problema de los guardias fantasma en el perímetro. Probablemente sean profesionales con dones de sigilo, no aficionados. Son la verdadera primera línea de defensa. Señaló 2 zonas del mapa que Leone había marcado como zonas de rumores fantasma. Tatsumi y yo nos encargaremos de ellas. Iremos por aire de noche, aterrizando en una zona ciega entre sus rangos de patrulla. Me moveré por tierra, neutralizando a esos guardias uno a uno, en silencio. Tatsumi vigilará desde el aire, usando los sensores térmicos de incursión para marcar sus posiciones y avisarme de cualquier refuerzo. Aux asintió, reconstruyendo mentalmente los 2 planes. Perfecto. Un ataque por 2 frentes. Akame y Tatsumi abren el camino, mientras Leone investiga desde dentro. Esta operación durará unos días. Empezó a trazar un cronograma en la pantalla. Día 1. Leone comienza su infiltración social en el pueblo. Día 2, por la noche. Tatsumi y Akame realizan la operación de barrido perimetral. Día 3, con base en la información de Leone y el perímetro ahora seguro, decidiremos el método para la infiltración principal en las instalaciones.
Tatsumi lo escuchaba todo, absorbiendo cada detalle. Ya no era solo un arma a la espera de ser apuntada. Formaba parte de esta máquina de guerra, su rol se entrelazaba con el de los demás. Era los ojos en el cielo para el asesino terrestre, una combinación letal. En su lujosa oficina, Endeavor miraba la pantalla de su terminal con expresión furiosa. La videollamada cifrada de AUX acababa de terminar. Así que solo soy artillería pesada esperando a ser disparada, ¿no? Murmuró a la sala vacía. Odiaba no estar en el centro de la acción, odiaba ser solo un peón en el juego estratégico de AUX. Sin embargo, no era tonto. Vio las imágenes satelitales que AUX había enviado. La actividad de los camiones cerca de Aokigahara. Comprendió la magnitud de esta operación del PLF. Esta incómoda alianza, por mucho que la odiara, era la única esperanza de manejar esta amenaza discretamente. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. Sigue siendo el héroe número 1. Tu presencia habitual es nuestro mejor camuflaje. Las palabras de Aux resonaron. Con un gruñido de frustración, aceptó su papel. Por ahora. Sería el escudo público perfecto, mientras esperaba con impaciencia el momento de desatar sus llamas. En las instalaciones de entrenamiento Ground Beta de la UA, una enorme explosión sacudió el aire. Katsuki Bakugo aterrizó ágilmente, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Una columna de humo emergía de un maniquí robot que ahora tenía un enorme agujero en el pecho. ¿Qué tal, maldito Deku? Le gritó a Midoriya, que estaba a lo lejos, anotando algo en su cuaderno. Eso es disparo a cañón automático. Más rápido, más preciso y más destructivo. Increíble, Kacchan. Respondió Midoriya con sinceridad, con los ojos brillantes al analizar la nueva técnica. Lograste reducir el tiempo de espera entre disparos. Claro que sí. Espetó Bakugo. Pero al darse la vuelta, su sonrisa burlona se desvaneció levemente. Miró a su alrededor. Todos en su clase se estaban volviendo más fuertes. Todoroki se estaba volviendo más hábil con ambos elementos. Midoriya se estaba volviendo más rápido y fuerte. Y ese dragón, Tatsumi, había desaparecido por completo. Un pensamiento inquietante cruzó la mente de Bakugo. Odiaba admitirlo, pero ese estudiante transferido tenía el poder de un verdadero monstruo. Y se había desvanecido como si hubiera ido a otro campo de batalla, un campo de batalla que ni siquiera podían ver. No me dejaré atrás, pensó Bakugo con un gruñido interno, con los puños apretados. Nunca dejaré que nadie, ni Deku, ni mitad y mitad, ni ese dragón, me deje atrás otra vez. Su férrea determinación ya no consistía solo en ser el número 1, sino en negarse a ser irrelevante en la lucha que presentía que se avecinaba. Al día siguiente, comenzó la primera fase de la operación Aokigahara. Tatsumi, vestido de civil, se encontraba en una pequeña cafetería en un pueblo de aspecto tranquilo al pie de la montaña, a pocos kilómetros del bosque de Aokigahara. Al otro lado de la calle, una sala de pachinko bastante destartalada bullía con el sonido de las máquinas y el humo de los cigarrillos. A su lado, Leone sorbía su té. Había cambiado drásticamente de aspecto. Su llamativo cabello rubio estaba recogido y oculto bajo un gorro, y llevaba gafas de montura gruesa y una chaqueta holgada. Parecía una estudiante universitaria normal de vacaciones. De acuerdo, chico dragón. Según mi informante, a algunos guardias de bajo rango de ese campamento les gusta gastar su paga en ese garito cuando no están de servicio, dijo en voz baja. Voy a entrar. Finge ser una turista perdida buscando diversión. Me haré amiga de uno de ellos. Miró a Tatsumi. Tu trabajo. Quédate aquí. Sé mis ojos y oídos. Vigila quién entra y sale de ese lugar. Avísame si ves algo sospechoso. Alguien observándome o una patrulla de seguridad inusual. No hagas nada a menos que te dé la señal. ¿Entendido? Entendido, respondió Tatsumi, sintiendo la tensión de un tipo diferente de misión. Leone sonrió, con un brillo travieso en sus ojos. Deséame suerte, chico dragón. Se levantó, dejó su café y cruzó la calle con naturalidad. Entró en la sala de pachinko, inmediatamente absorbida por la multitud y las luces intermitentes. Tatsumi estaba sentado solo, con una taza de café que no quería tocar, enfriándose frente a él. Observaba la entrada del bar, con todos los sentidos alerta. Su guerra de sombras había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba de fuerza física ni habilidad para volar, sino de paciencia, observación y confianza en su aliado, que ahora acechaba en la guarida del enemigo.
El tiempo transcurría lentamente para un observador. Tatsumi estaba sentado en un rincón de la tranquila cafetería, con una taza de té verde frío delante. Llevaba allí casi 2 horas, fingiendo leer una novela cuyo contenido no absorbía en absoluto. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron del todo de la entrada del salón de pachinko al otro lado de la calle. Analizaba en una fracción de segundo a cada persona que entraba y salía. Un hombre de mediana edad con aspecto cansado, un grupo de adolescentes ruidosos, una mujer con la compra. Todo normal. Demasiado normal. Luchó contra el impulso de inquietarse, de levantarse y caminar de un lado a otro. Esta era una disciplina distinta a la de resistir los ataques de fuego de Endeavor o zambullirse entre disparos láser. Esta era la disciplina de la paciencia. Pensó en las diferentes fortalezas de su alianza. El poder destructivo de Endeavor, la velocidad y la estrategia de Aux, la experiencia de Akame en matar sin hacer ruido, y ahora, el carisma y la astucia de Leone. Comprendió que esta guerra no se ganaría solo siendo el más fuerte. La ganarían aquellos que pudieran adaptarse mejor. Un pequeño auricular oculto en su oído permanecía en silencio. No había señal de Leone. Su caza seguía en marcha. Dentro del ruidoso y lleno de humo salón de pachinko, Leone se sentía como pez en el agua. El aire se llenaba del incesante traqueteo de las bolas de metal, la estridente música electrónica y los gritos frustrados o alegres de los jugadores. Para un forastero, era un caos. Para Leone, era un ecosistema que podía interpretar a la perfección. Con su innegable encanto, había logrado hacerse amiga de los 3 jóvenes que había identificado como sus objetivos. Eran guardias de bajo rango del PLF, fácilmente reconocibles por sus posturas rígidas y cortes de pelo militares que no combinaban con sus desgastadas ropas de civil. Tras fingir una derrota e invitarlos a tomar algo en el pequeño bar del salón, comenzó a tejer su red. ¡Guau! ¿Así que trabajan de guardias de seguridad en las montañas? ¡Qué guay! Dijo con fingida admiración, inclinándose ligeramente hacia adelante. Debe estar muy tranquilo ahí arriba. ¿Qué están custodiando? ¿Un tesoro secreto? Una de ellas, la más habladora y con ganas de presumir, se rió. Algo así. Es trabajo de seguridad de élite, señorita. Máximo secreto. Nos aseguramos de que nadie interrumpa la importante investigación que se está llevando a cabo. ¿Investigar, eh? Le guiñó un ojo Leone. Debe ser aburrido si nunca pasa nada. Ese es el problema. Nuestro comandante, ese viejo Kageyama, es un tipo duro, se quejó el segundo guardia, que estaba un poco más callado. Tenemos que patrullar durante 12 horas seguidas, incluso en plena noche. Sobre todo en ese gélido sendero del norte. Es paranoico, siempre husmeando el aire como si pudiera oler a los intrusos. Bingo, pensó Leone. Comandante Kageyama. Un don sensorial basado en el olfato. Y la patrulla del sendero norte es un punto débil moral. Al menos no tienen que lidiar con los fantasmas, ¿verdad? Añadió el tercer guardia en voz un poco más baja, mirando a su alrededor. Leone fingió confusión. ¿Fantasmas? Ah, eso es solo un rumor para asustarnos, intervino rápidamente el primer guardia, intentando parecer valiente. Pero algunos dicen que hay otros guardias en el perímetro exterior. Verdaderos profesionales. Nunca se les ve, nunca se les oye. Son ellos quienes se encargan de los verdaderos intrusos. Leone archivó esa información. 2 capas de seguridad. Aficionados dentro, profesionales fuera. Sonrió dulcemente. ¡Guau! Suenan todos tan increíbles y valientes. Me siento tan segura. Levantó su copa. Por los guardianes secretos de la montaña. Los 3 jóvenes vitorearon, con sus egos inflados, sin darse cuenta de que acababan de entregar su plano de seguridad en bandeja de plata a una leona hambrienta. En su lujoso ático de Tokio, Sdeat observaba un datapad que le había presentado el jefe del clan Yakuza que acababa de conquistar. El rostro del hombre estaba pálido mientras Sdeat revisaba los informes de su red de informantes del submundo. Entonces dijo Sdeat en voz baja, con la mirada fija en un párrafo, los rumores son ciertos. Un testigo desde un barco pesquero dijo haber visto un destello plateado en el cielo nocturno sobre la isla, antes de la llegada de Endeavor. Ese sí, Su Majestad, respondió el hombre, temblando. Otro informe de nuestro informante dentro del HPSC menciona un activo no registrado involucrado en el incidente de Osu y el campo de entrenamiento. La descripción coincide. Un joven con armadura plateada que se asemeja a un dragón. Sda dejó el datapad.
Una sonrisa fría y expectante se dibujó en su rostro. Armadura plateada, un dragón, así que mi nuevo juguete tiene una reputación en este mundo. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las interminables luces de la ciudad. Su búsqueda había sido infructuosa. Ahora, tenía un rastro. Quiero todo lo que tengas sobre este chico, ordenó, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Su nombre. Su escuela. Sus amigos. Cada detalle, por pequeño que sea. Tráeme esa información. Es hora de que la reina encuentre a su príncipe. De vuelta en la cafetería, el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Habían pasado casi 4 horas. De repente, el auricular de Tatsumi cobró vida. Oye, chico dragón, se acabó la fiesta, dijo Leone con su voz alegre, pero Tatsumi captó el tono de éxito. Tengo todo lo que necesitamos por ahora. Me voy con mis nuevos amigos. Se ofrecieron a llevarme a mi posada. No me sigas. Regresa al punto de encuentro en 1 hora. Tatsumi miró al otro lado de la calle. La puerta del salón de pachinko se abrió y Leone salió riendo, del brazo de uno de los guardias del PLF, que parecía encantado. Para cualquiera que los viera, solo eran un grupo de jóvenes divirtiéndose. Pero cuando Leone echó un vistazo rápido hacia la cafetería, Tatsumi lo vio. Un brillo penetrante en sus ojos, una señal de misión cumplida. Era una maestra de la manipulación. El guardia y sus amigos acompañaron a Leone hasta un coche destartalado y se marcharon. Tatsumi esperó unos minutos antes de levantarse por fin, dejando unos billetes de yenes en la mesa para su té intacto. Caminó por la calle, ahora llena de vida nocturna, mezclándose con la multitud. La primera fase de su misión terrestre había sido un éxito, no con explosiones ni batallas, sino con unas cervezas, una sonrisa encantadora y mentiras bellamente urdidas. Sintió un nuevo respeto por su nuevo aliado. Esta guerra se libraba en muchos frentes diferentes. Y ahora, era el turno de él y de Akame de entrar en su propio campo de batalla. La noche siguiente, el aire alrededor de Aokigahara era frío y pesado, como si el propio bosque contuviera la respiración. En una antigua granja convertida en puesto de mando temporal por Aux, la atmósfera estaba llena de tensión concentrada. El mapa holográfico mostraba datos en tiempo real, una telaraña digital extendida sobre un mar de árboles oscuros. Leone, tras completar brillantemente su misión, presentó sus hallazgos al equipo. No solo trajo información sobre los horarios de patrulla y los hábitos de bebida del comandante, sino también un mapa aproximado del pueblo cercano y notas para persuadir o intimidar a los guardias. Son aficionados demasiado confiados, concluyó Leone, señalando varias fotos que había logrado tomar a escondidas. Pero los fantasmas de los que hablaban, ese es otro problema. Son profesionales. Son el verdadero muro de defensa. Y esta noche, vamos a derribar ese muro, dijo Aux, mientras sus ojos se dirigían a los otros 2 miembros de su equipo. Akame estaba de pie en un rincón de la habitación, revisando su equipo con calma y metódicamente. Limpió la hoja de Murasame hasta que brilló bajo la luz de la lámpara. Cada movimiento era un ritual que había realizado miles de veces. Revisó sus cables de acero, algunas cápsulas de veneno somnífero no letal y las pequeñas dagas ocultas por todo su traje. Era la personificación de la preparación mortal. Cerca de allí, Tatsumi no revisaba armas. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con los ojos cerrados y la armadura incursió ya envolviéndolo. No practicaba vuelo ni combate. Meditaba, calmando su mente e intentando conectar su conciencia con los sensores de su armadura. Su papel esta noche no era el de una espada, sino el de los ojos. Los ojos más agudos y vigilantes. Antes de irse, Akame se acercó a Tatsumi, quien ya estaba de pie. Se quedaron un momento en el porche con vistas al oscuro bosque. Se siente, como en los viejos tiempos, dijo Tatsumi en voz baja, con la voz ligeramente amortiguada por el casco. Los dos, preparándonos para una misión en plena noche. Akame contempló la misma oscuridad. Es diferente, respondió con una voz tan serena como el viento nocturno. Antes, luchábamos en la oscuridad contra la falsa luz del imperio. Ahora, luchamos en la oscuridad para proteger una luz real. Hay mucho más en juego. Tatsumi asintió. Lo comprendió. Ya no se trataba de venganza ni de revolución. Se trataba de proteger su nuevo mundo, proteger a sus amigos. Con un último asentimiento, estaban listos. Bajo un cielo sin luna, una sombra plateada planeaba silenciosamente. Tatsumi volaba a baja altura sobre las copas de los árboles.
Sus alas de dragón apenas ondulaban el aire. Akame se aferraba firmemente a su espalda, con su cuerpo ligero y equilibrado, sin alterar en lo más mínimo su aerodinámica de vuelo. Se movían como uno solo, un proyectil sigiloso penetrando las defensas enemigas. Aterrizaron en un rincón rocoso oculto en las profundidades del bosque, una zona ciega que Aux había identificado gracias a imágenes satelitales. El aterrizaje fue perfecto, silencioso. Akame se soltó de inmediato y desapareció entre las sombras de los árboles en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera necesitó despedirse. Tatsumi ascendió de inmediato, flotando sobre el dosel del bosque, convirtiéndose en una águila guardiana invisible. Activó el modo de escaneo en su visor. El mundo verde y negro bajo él se transformó en un mapa de calor y energía. Estoy en posición, susurró a través del canal de comunicación seguro. Iniciando escaneo del perímetro exterior. En el puesto de mando, Aux y Leone observaban todo en los monitores. Una pantalla mostraba los datos biométricos de Tatsumi y Akame. Otra mostraba la señal de vídeo del visor de Tatsumi. No hay ningún problema por mi parte, informó Leone, con la mirada fija en varias pantallas que monitoreaban las comunicaciones policiales y las frecuencias de radio locales. Sin patrullajes inesperados. El escenario es todo suyo. Tras unos minutos de escaneo, el visor de Tatsumi captó algo. Una anomalía. No un calor corporal normal, sino una leve y fluctuante señal de energía. La señal de un don activo. Tengo al primer objetivo, informó Tatsumi con voz tranquila y concentrada. A 300 metros al sureste de tu posición, Akame. Oculto entre las raíces de un baniano gigante. Parece estar solo. La señal de energía sugiere una posible ilusión o un don de camuflaje. Marcó la ubicación en el mapa táctico conectado directamente al dispositivo en la muñeca de Akame. En el suelo del bosque, Akame recibió la información sin decir palabra. Cambió de dirección, moviéndose con una velocidad y un silencio inhumanos. Ya no caminaba. Fluía entre arbustos y árboles, sin que sus pies pisaran una ramita seca ni una hoja ruidosa. Llegó cerca del lugar y se escondió tras una gran roca. Lo vio. Un hombre con un traje de camuflaje oscuro, tan inmóvil que casi se mimetizaba con el árbol que tenía detrás. Su piel parecía brillar y difuminarse ligeramente, efecto de un don de camuflaje óptico. El primer guardia fantasma. El hombre parecía alerta, con la cabeza en constante movimiento, escudriñando la oscuridad. Era un profesional. Pero buscaba amenazas desde el frente, desde los costados. Nunca esperó que la amenaza viniera de la sombra a sus pies. Akame se movió. No corrió. Salió disparada hacia adelante, como un rayo. Antes de que el guardia pudiera siquiera darse cuenta de que algo andaba mal, ya estaba detrás de él. Hubo un destello frío y plateado cuando la punta de Murasame rozó la nuca del hombre. Apenas le causó un pequeño rasguño. El veneno mortal de la espada actuó al instante. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado, y se desplomó en el suelo como un saco vacío. Su don de camuflaje se desvaneció al morir. El silencio del bosque lo envolvió todo una vez más. Akame se tocó el auricular, su respiración era constante, como si hubiera estado dando un paseo casual. Primer objetivo, neutralizado. En el cielo, Tatsumi vio la señal de calor de su visor parpadear y luego apagarse. Un escalofrío familiar le recorrió la espalda, un recordatorio de la letal eficacia de su viejo amigo. Pero también fue una sensación de alivio. El primer paso fue un éxito. Buen trabajo, susurró. Sus ojos, mejorados por la tecnología de incursión, volvieron a escudriñar el mar de oscuridad que se extendía bajo él. Buscando al siguiente objetivo. La caza de los fantasmas acababa de comenzar. Amaneció en el bosque de Aokigahara, pero dentro del puesto de mando temporal de la Alianza, nadie descansaba. El éxito de su operación silenciosa la noche anterior no trajo alivio, sino una nueva y más intensa tensión. En el centro de la mesa holográfica, la imagen del dispositivo Umarise que Akame había recuperado se mostraba, ampliada y analizada desde todos los ángulos. Esto lo cambia todo, dijo Aux, con voz baja y seria, sin rastro alguno de su habitual alegría. Se paseaba frente a la pantalla. Esto ya no es solo una instalación de armas del PLF. Es un laboratorio conjunto. La participación de Umarise significa que probablemente estén trabajando no solo en armas, sino en algo directamente relacionado con los dones. Borrado, robo o amplificación artificial. Tatsumi, quien acababa de regresar con Akame, contempló la imagen.
El frío que sintió al escuchar el nombre de Umari se regresó, más intenso que antes. El incidente del secuestro de Nejire y la batalla en Oteón se sentían como una vieja herida que se reabre. Leone, que había estudiado todos los informes de la misión de la noche, se cruzó de brazos. Esto explica muchas cosas, dijo. Mi información de Lampa menciona que el PLF ha estado reclutando a científicos de forma agresiva, especialmente a aquellos despedidos de proyectos gubernamentales por investigaciones poco éticas. Pensé que era para su programa NOMU, pero si Umarise está involucrado, esto es mucho peor. Señaló el mapa. Si se trata de un laboratorio de investigación conjunto, su seguridad interna será mucho más estricta que la de los guardias exteriores. Y eso también significa que hay personal no combatiente importante dentro. Los científicos. Eso hace que un asalto directo sea extremadamente arriesgado. Akame, que había permanecido en silencio desde su regreso, finalmente habló. Hay una cosa más. El guardia que desactivé. En uno de sus bolsillos, encontré esto. Colocó una pequeña cápsula sobre la mesa. Una pastilla de cianuro de emergencia. Los guardias de bajo rango no llevan cosas así. Solo los agentes entrenados para no hablar nunca las llevan. Esto significa que cualquier guardia fantasma preferiría morir antes que ser capturado e interrogado. La sala quedó en silencio. No solo se enfrentaban a soldados. Se enfrentaban a fanáticos que protegían un secreto inmenso. En los dormitorios de la Alianza UAX, dentro de la ordenada habitación de Momo, se había reunido el círculo de confianza. Esa mañana, Momo había transmitido cuidadosamente el mensaje de Tatsumi a Uraraka, Tsuyu, Nejire y Toru. No mencionó la llamada secreta, solo dijo que había recibido un mensaje cifrado a través de un canal seguro de héroes. Entonces, ¿está bien? Preguntó Uraraka, con sus grandes ojos llenos de un tembloroso alivio. El peso que le oprimía el pecho se sintió un poco más ligero. Así lo dijo, respondió Momo con un gesto tranquilizador. Está en una misión de entrenamiento secreta a largo plazo. Dijo que está a salvo y nos pidió que no nos preocupáramos. ¿Una misión de entrenamiento especial a largo plazo? ¡Wow! Eso suena súper misterioso y genial. Exclamó Nejire, con una curiosidad desbordante. Oye, ¿para qué crees que está entrenando? ¿Volverá con un nuevo movimiento súper genial? Tsuyu se puso un dedo en la barbilla. Sea lo que sea, suena muy peligroso. El hecho de que haya tenido que enviar un mensaje secreto como ese significa que no deberíamos intentar encontrarlo ni hacerle más preguntas, Kero. Podría ponerlo en peligro. Tsuyu-chan tiene razón, dijo Momo, con un tono serio. Miró a sus amigos uno por uno. Lo que podemos hacer por él ahora es confiar en él. Y cumplir nuestra promesa de hacernos más fuertes. Cuando regrese, debemos poder estar a su lado, no detrás de él. Una nueva comprensión y determinación los unió más. Tenían un propósito común. No solo convertirse en grandes héroes, sino en héroes lo suficientemente fuertes como para luchar junto a su amigo que luchaba solo en la oscuridad. De regreso a la casa segura, después de horas de debate y análisis, un nuevo y audaz plan comenzó a tomar forma. No podemos lanzar un ataque frontal, dijo Aux, marcando varios puntos en el mapa. Pero tampoco podemos dejar que ese laboratorio siga funcionando. Tenemos que entrar. Necesitamos pruebas concretas de lo que están construyendo. Leone continuó, volviéndose hacia la heroína. Dijiste que podrías conseguir información sobre el comandante del campamento, Kageyama. Leone sonrió ampliamente. No solo información. Mi informante me dijo que ese cabrón olfateador tiene una gran debilidad. El juego ilegal. Es adicto a las partidas de póker de alto riesgo. Perfecto, dijo Aux con ojos brillantes. Serás nuestra principal distracción. Quiero que, a través de tu red, crees el rumor de una partida de póker ilegal con las apuestas más altas del año en el pueblo cerca del bosque. Una partida diseñada específicamente para sacarlo de ese lugar por unas horas. Con gusto respondió Leone, lamiéndose los labios. Le vaciaré los bolsillos, ya que estoy. Mientras Kageyama esté fuera, continuó Aux, ahora mirando a Tatsumi, la seguridad interna será un poco más relajada. El mando quedará en manos de su adjunto, quien, según tus notas, Leone, es menos competente. Ahí es cuando entras tú, Tatsumi. Señaló un horario de camiones que Leone había obtenido. Todas las mañanas, a las 4, entra una camioneta sin ventanas para entregar suministros logísticos y recoger desechos biológicos. Es el único vehículo con acceso regular al edificio principal del laboratorio.
Vas a pedir que te lleven. Iré en avión, esperaré en la ruta de la camioneta y me quedaré pegado a su techo, dijo Tatsumi, comprendiendo de inmediato su papel. Exactamente, dijo Aux. Y Akame se volvió hacia el asesino, tú serás la red de seguridad. Después de que Tatsumi entre con éxito en el complejo, te moverás por el perímetro que ya has despejado. Ocupa un puesto de observación oculto. Si Tatsumi está en apuros, tú serás su refuerzo más cercano y su ruta de escape. El plan era increíblemente arriesgado, con muchas variables. Pero era su única oportunidad. Esa noche, se hicieron los preparativos finales. Leone partió hacia el pueblo para empezar a difundir rumores y organizar su partida de póker. Akame y Tatsumi descansaron, recogiendo fuerzas para la operación más peligrosa que jamás habían emprendido juntos en este mundo. A medida que la noche se hacía más profunda, Tatsumi se encontraba fuera del refugio, contemplando el bosque envuelto en la oscuridad. Sintió el peso de la confianza depositada en él. La confianza de Aux, Akame, Leone y sus amigos de la UA. Ya no sentía miedo. Solo había una fría y clara determinación. Mañana por la noche, entraría en el corazón del nido enemigo. Y descubriría los secretos que se escondían en su interior. La noche cayó sobre el pequeño pueblo al pie de la montaña, envolviéndolo en una tranquilidad engañosa. Sin embargo, en una sala privada al fondo de un bar con poca luz, se avecinaba una pequeña tormenta. El denso humo de un cigarro flotaba en el aire, mezclado con el olor a alcohol barato y a codicia humana. En el centro de la sala, bajo una única lámpara colgante, una partida de póker de alto riesgo llegaba a su clímax. Leone, disfrazada de adinerada jugadora de la ciudad, sonrió con encanto mientras colocaba una pila de fichas en el centro de la mesa. Subo, dijo con voz despreocupada, con los ojos, ocultos tras unas elegantes gafas de sol, mirando al otro lado de la mesa. Allí estaba el comandante Kageyama. Su rostro estaba rojo por el alcohol y la emoción. Lo habían sacado de su nido, seducido por el rumor de una partida legendaria difundida por la red de Leone. Se sentía invencible, tras haber ganado varias manos importantes. Una racha de suerte que, por supuesto, había sido cuidadosamente organizada por Leone y los demás jugadores aliados. Nos vemos y te vuelvo a subir. Gruñó Kageyama, apostando casi todas sus fichas. Estaba seguro de tener la mejor mano. Leone rió suavemente. Es usted muy valiente, comandante. Igualó su apuesta con naturalidad. Cuando se revelaron las últimas cartas, Kageyama se desanimó. La escalera real de Leone superó a su full. Todas las fichas de la mesa se inclinaron hacia Leone. Kageyama golpeó la mesa con el puño, frustrado, pero no pudo detenerse. Su codicia lo había consumido por completo. Estaría allí toda la noche, intentando recuperar sus pérdidas, sin saber que había sido completamente neutralizado del campo de batalla real. Afuera del bar, Leone se tocó discretamente el pendiente. El zorro está en la trampa y no se irá a ninguna parte, susurró. El escenario principal es tuyo, chico dragón, Akame. En lo profundo de la oscuridad del bosque Aokigahara, Tatsumi esperaba. Estaba encaramado en la rama de un alto pino, inmóvil como una estatua, su armadura incursión fundiéndose con las sombras. Llevaba allí casi 2 horas, en absoluto silencio, esperando su señal. Entonces lo vio. 2 puntos de luz provenientes de los faros de una camioneta sin ventanas que avanzaba lentamente por el camino de tierra. Era el transbordador de suministros de las 4 AM. Su corazón empezó a latir más rápido, no de miedo, sino de pura adrenalina. Esperó hasta que la furgoneta estuvo justo debajo de él. Era su momento. Soltó la rama, cayendo en caída libre en silencio. Justo antes de llegar al techo de la furgoneta, sus alas de dragón batieron una vez, no para volar, sino para frenar la caída e impulsarse hacia adelante. Aterrizó en el techo de la furgoneta con un golpe metálico sordo, y las almohadillas magnéticas de las palmas y los pies se apretaron con fuerza al instante. Se aplanó, integrándose al vehículo. El trayecto hasta la puerta principal fue la parte más angustiosa. Podía ver cómo la luz del puesto de guardia se acercaba. Vio a los guardias, con las armas preparadas. Contuvo la respiración, rezando para que su disfraz fuera perfecto. Como era de esperar, los guardias, sabiendo que su comandante estaba fuera de servicio, simplemente dejaron pasar la camioneta familiar. La puerta se abrió. La camioneta entró y la puerta se cerró tras ella. Tatsumi estaba adentro.
Permaneció pegado al techo mientras la camioneta maniobraba dentro del complejo, en dirección a un muelle de carga tras un gran edificio de hormigón sin ventanas. El laboratorio. Al reducir la velocidad para girar, Tatsumi lo soltó y rodó silenciosamente hacia la sombra de un gran generador. Ahora estaba en el corazón del nido enemigo. Su comunicador crepitó suavemente. La voz de Akame, un susurro. Estoy en posición. A 50 metros al oeste, en la azotea del almacén. El perímetro interior parece despejado por ahora. ¿Cuál es su situación? Estoy dentro, cerca del muelle de carga, respondió Tatsumi. Voy a buscar una entrada al edificio principal. El laboratorio era como una fortaleza. Gruesos muros de hormigón, sin ventanas y con una sola entrada principal fuertemente vigilada. Pero ninguna fortaleza era perfecta. Tatsumi examinó la fachada del edificio con su visor y lo encontró. Un conducto de ventilación industrial en el tejado, lo suficientemente grande como para pasar por él. Usando las pequeñas garras de sus dedos y el agarre magnético de su armadura, comenzó a escalar la pared vertical. Se movía lentamente, de una sombra a otra, evitando la mirada de las cámaras de seguridad que giraban a un ritmo que ya había memorizado. Llegó al tejado y abrió con cuidado la pesada tapa de ventilación. El aire dentro era frío y olía a químicos. Se deslizó en la estrecha oscuridad, arrastrándose por los polvorientos conductos metálicos. Podía oír el zumbido constante de la maquinaria y las débiles voces de los científicos que trabajaban abajo. Encontró una rejilla de ventilación que daba directamente al piso principal del laboratorio. Miró hacia abajo. La visión que lo recibió le heló la sangre. Esto era peor de lo que habían imaginado. Era una fábrica monstruosa. A un lado, varios tubos de vidrio gigantes contenían gnomo a medio formar, cuyos cuerpos deformados se retorcían al ser inyectados con un fluido verde. En las mesas de trabajo, científicos con batas de laboratorio con los logotipos de PLF y Umarise trabajaban codo con codo, ensamblando dispositivos que Tatsumi reconoció a la perfección. Las bombas detonantes del incidente de Oteón. Pero lo más aterrador era lo que había en el centro de la habitación. Dentro de un gran campo de contención de energía, un cuerpo flotaba en un gel transparente, conectado a cientos de cables y monitores. El rostro no se distinguía, pero por su postura, era una mujer. Los científicos a su alrededor parecían intensamente concentrados en ella, estudiando los datos que aparecían en sus pantallas. No la estaban construyendo. La estaban estudiando, como si fuera un artefacto antiguo. El casco de Tatsumi lo registró todo, hasta el más horripilante detalle de la alianza entre el PLF y Umarise. Tenía la prueba que necesitaban. De repente, un científico destacado de abajo miró una de sus consolas con el ceño fruncido. ¡Qué extraño! Hay una pequeña fluctuación de energía imprevista en el sistema de ventilación del sector 3. Probablemente solo sea un fallo, pero envíen un dron de seguridad a revisarlo. A Tatsumi se le paró el corazón. Vio que un panel del techo se abría y un dron del tamaño de una araña se dirigía al sistema de ventilación, con su luz roja parpadeando, acercándose a él. No había más tiempo. Tenía que salir. Se giró y retrocedió a toda velocidad. El dron lo persiguió con movimientos rápidos y ágiles. Justo cuando Tatsumi estaba a punto de llegar a la salida del tejado, el dron disparó un pequeño rayo láser. El láser no lo alcanzó, pero impactó en la rejilla de ventilación que tenía delante. Sonido metálico. La cubierta de metal se cayó del techo y golpeó el suelo de concreto con un sonido ensordecedor en medio de la noche. Al instante, toda la instalación cobró vida. Las sirenas sonaron, dividiendo la noche. Las luces rojas de emergencia destellaron, convirtiendo el complejo, antes silencioso, en un infierno de alerta. Tatsumi saltó al tejado, de pie bajo un cielo iluminado por reflectores. Su misión de permanecer como un fantasma había fracasado por completo. En su oído, la voz de Akame llegó, aguda y urgente. Tatsumi, sal de ahí. Te abriré un camino. La infiltración había terminado. La huida desesperada apenas comenzaba.